Bienvenidos sean todos a esta sesión del Seminario Transdisciplinario de Salud Ambiental y Cambio Climático. Esta es una serie de espacios académicos gratuitos que ofrecemos desde el Plan de Adaptación a Cambio Climático desde la Salud Ambiental, un proyecto que es implementado desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública. Hoy, gracias por atender a esta invitación. Gracias también por la paciencia para comenzar con el encuentro. Estábamos solucionando unos asuntos técnicos, pero ya que estamos aquí, agradezco su disposición para estar en el espacio. Hoy tendremos una conversación bastante interesante sobre cómo los movimientos sociales se plantean dentro de la adaptación al cambio climático y exploraremos algunas soluciones basadas en comunidad. Quisiera dar apertura al encuentro dando la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas y quisiera darle apertura a la profesora Liana Martínez. Ella es saludista con maestría y doctorado en epidemiología, miembro del Comité Científico de la Emergencia Climática de la Gobernación de Antioquia y es la directora del Plan de Adaptación a Cambio Climático desde la Salud Ambiental. Quisiera que nos saludara brevemente para comenzar con esta conversación que hemos preparado amorosamente para ustedes. Adelante, profesora Liana, y bienvenidos. No, muchísimas gracias a ti, Camila, por hacer posible este espacio, a las amigas y amigos que hoy están acá con sus reflexiones, las experiencias de vida que nos están haciendo en este diálogo, seguramente hoy ellas también pensando hacia dónde será que va toda esta oportunidad de crear nuevas posibilidades, es decir, haciendo que sea real hoy posible encontrarnos en este nuevo momento del seminario. Para compartir, el seminario tiene ya más de 5 años. Es un ejercicio en el que le hacemos una apuesta muy importante a escuchar, dialogar, volver a nuestros orígenes, tal vez en las construcciones del conocimiento y cómo hemos cambiado nuestras formas de pensamiento por las experiencias vitales en las que nos enfrentamos y tenemos. Hoy, digamos, en unas realidades enmarcadas en unos eventos extremos impresionantes, lo que está pasando en España con las inundaciones en Valencia, la poca solidaridad que uno empieza también a percibir o la no planificación de estas actividades que nos sobrepasan, los resultados en expectativa de lo que hoy tenemos en el encuentro de la COP 16 en Cali, Colombia, con relación a la biodiversidad, tan importante lo es como el cambio climático. En fin, la salud ambiental, una pata de One Health, una salud, la salud ambiental, una de las tantas patas de la salud pública global y planetaria, y que en buena hora nos estaremos viendo hasta el final, el cierre de este año, en 3 encuentros del seminario que quedan dispuestos en un sitio web, en YouTube, y son material educativo para los territorios en Antioquia, para las experiencias de intercambio de adaptación en Colombia y sobre todo para plantear nuevas preguntas de cómo surge la vida, sigue la vida o cambia, pero siempre con la esperanza y la expectativa de que hay que seguir. Hemos escuchado, hemos ratificado, no hay un planeta B, es lo que tenemos y con los límites que tenemos, pues es importante seguir construyendo oportunidades de vida en nuestro entorno con todos los seres vivos. Así que bienvenidas, bienvenidos y adelante, estamos en tus manos, Camila. Eres tú quien nos va a conducir hoy en este encuentro. Que sea lo mejor desde ya para las personas que nos van a acompañar y que van a escuchar las experiencias de estos fabulosos invitados. Muchas gracias, profesora Liana, por tu saludo de bienvenida. También agradecemos la participación en la sesión de María Luisa Mesa y de Livia Patricia Peralta, que hoy nos entregarán desde sus palabras y sus actuares, nos entregarán unos insumos que nos ayudarán a dinamizar la conversación sobre cómo los movimientos sociales y la necesidad de que desde la base empecemos a generar acciones para caminar hacia esa transformación que nos ayude y nos permita
visionar un desarrollo sostenible. La sesión vamos a tener, les voy a contar un poco cómo va a ser la metodología de la sesión. Inicialmente vamos a tener 30 minutos para realizar una presentación. María Luisa nos acompañará y Livia. Y posteriormente vamos a generar un diálogo con unas preguntas orientadoras de la sesión. Después de que tengamos ese diálogo, la idea es abrir el micrófono al público para que juntos conversemos sobre cómo es la dinámica de los movimientos sociales respecto a la adaptación a cambio climático. Entonces, sin más, voy a dar apertura a la conversación. Inicialmente nos va a acompañar Livia Patricia Peralta. Ella es doctora en Ecología del Paisaje por la Universidad de Nottingham y profesional de diseño industrial por la Universidad Federal de Paraná, becaria postdoctoral y coordinadora del equipo de educación climática para las poblaciones más vulnerables. Te agradezco muchísimo por tu presencia en el espacio y adelante para que nos compartas tus avances y apreciaciones sobre el tema que hoy nos convoca. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Placer de ver a Eliana otra vez, agradeciendo, aprovechando la oportunidad para agradecer la acogida que nos dieron en Medellín hace 3 semanas. Fue un momento de mucho afecto y de muchos intercambios y fue muy intenso. Y estamos aún, pues, esto fue el comienzo de algo, como dice Eliana, mucho mayor y esperamos que fructifique para que podamos cambiar experiencias y también pesares en el sentido de nuestro deseo enorme de poder contribuir con algo que realmente haga sentido en estos momentos tan difíciles. Yo voy a presentar, tengo 15 minutos, ¿no? Más o menos, alguien me avisa. Tienes media Sí. hora. Yo te Ah, voy. bueno, media hora para yo hablar, ya, listo, pero no me voy a extender tanto, creo, pero voy a intentar compartir aquí mi presentación. Creo que se corrió un poquito, pero no importa. Voy a ponerla aquí y para atrás. Bueno, ¿sí la ven? Sí. Sí, ahí está nuestra foto de Medellín, ahí pues con Eliana, con algunas de las personas que hacen ese maravilloso trabajo en Medellín. Si algo pasa con la presentación, Camila me va informando. Sí, como dice Camila, yo pues tengo una trayectoria, yo en verdad soy mitad colombiana y mitad ecuatoriana, viajé el mundo, hice mi doctorado en Inglaterra y ahora vivo en Brasil casada con brasileños. Soy investigadora en varios ámbitos y he trabajado mucho la cuestión del urbanismo resiliente y del urbanismo táctico en Curitiba. Curitiba es una ciudad muy conocida en el mundo entero por su urbanismo, pero es una ciudad extremadamente desigual y nos hemos quedado para atrás en varias cosas. Esto especialmente se nota con los grandes cambios climáticos que hemos vivenciado los últimos tiempos. Ay, pido disculpa por mi español que a veces se mezcla con el portugués, pero creo que se entiende. Entonces, Curitiba está en este momento teniendo una gran crisis climática y es una ciudad que posee varias comunas, varias favelas, y es ahí donde los problemas mayores están pasando sin que haya en vista una solución orquestada. Entonces, las experiencias que hemos visto en Medellín y en otros países nos llaman mucho la atención y por esto también es nuestro interés en compartir con ustedes. Bueno, no estoy yo sola en este equipo, trabajo en este momento como con una bolsa de postdoctorado para coordinar un equipo que trabaja a nivel del estado del Paraná un proyecto que se llama NAPI, en el sentido de, es un proyecto de nuevos acuerdos de pesquisa, de investigación e innovación que es financiado por el estado del Paraná. Entonces yo doy clases en la universidad, pero coordeno este equipo a través de unas becas, de una beca de postdoctorado. Eh, la idea de este proyecto es un proyecto enorme, como digo, es a nivel del ámbito de todo el estado del Paraná. Estamos 9 universidades envueltas, inclusive en este momento me encuentro
en el órgano que financia, que apoya este proyecto, que es la Fundación de Investigación y Pesquisa de Investigación del Estado del Paraná, que se llama Fundación Araucaria. En este preciso momento estoy en la fundación, estamos discutiendo varias posibilidades de acuerdos con varios países y varias instituciones, especialmente académicas, para varias fuentes de investigación y el cambio climático está entre ellas. Entonces tenemos novedades. Dentro de este gran proyecto, que se divide en 5 grandes ejes, nuestro eje es conducido por un tipo de semillero. Para que ustedes entiendan más o menos, en Colombia tienen los semilleros de investigación, que son semilleros multidisciplinares, donde acogemos alumnos del posgrado, especialmente de los varios departamentos de la universidad. Entonces, este proyecto de cambio climático se está desarrollando con este equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos administradores, tenemos ingenieros ambientales. Generalmente son doctorados y doctorandos y personas que están haciendo maestrías, pero el proyecto también nos da becas. Entonces, tenemos 2 chiquitos de la graduación que son ingenieros ambientales. Solo para decirles que esto es multidisciplinario. También tenemos actuaciones a nivel de política en Curitiba, solo para decirles que Eloy es el coordinador general del proyecto, pero en nuestra universidad, y yo es yo coordeno todas las actividades prácticas, digamos. Eloy trabaja con los dineros, las cuestiones más burocráticas. Pero Eloy y yo tenemos una trayectoria aquí en Brasil, en el estado del Paraná, de un activismo ambiental muy grande, de trabajar con las bases, de habernos sido extensionistas. Aprovecho para decir que no ha sido una trayectoria fácil, porque la academia pura a veces cree que la gente que sale, o por lo menos se creía antiguamente, que la universidad estaba encerrada en su ámbito de pesquisa, de investigación, y que aquella gente que salía no hacía ciencia de verdad. Esto y yo, Eloy, nunca lo hemos creído y tenemos varios proyectos trabajando a nivel de ciudad, a nivel de políticas públicas, influenciando a los concejales. Eloy inclusive se candidató para ser el alcalde de Curitiba, yo hice todo su proyecto de gobierno. Entonces, solo para informarles que esto viene ya de hace mucho tiempo. Y nuestro interés ha sido siempre trabajar con todos los actores, especialmente con las comunidades de base. Bueno, no me extiendo mucho, aquí hay algunos números, todos estos proyectos, entonces específicamente este proyecto, como les conté, se trabaja a nivel de investigación, con los varios ámbitos de la investigación, y hemos escogido trabajar con una comunidad que queda en el centro de Curitiba. Es una favela que es muy importante en la ciudad. Si bien es el día que venga Eliana o alguno de ustedes a Curitiba, va a pasar por la mitad de esta favela y queda exactamente al frente de donde me encuentro en este momento. La Fundación Araucaria se encuentra en la Federación de las Industrias del Estado del Paraná, que es uno de los estados más ricos del país en su cuestión industrial, entonces un edificio extremadamente moderno y maravilloso, y al frente tenemos esta favela, que es una favela muy emblemática, donde hay una gran violencia social, inestabilidad, el narcotráfico está muy presente, pero también es muy pulsante. Hay grupos que están muy organizados, es la más antigua favela de la ciudad, y esto nos hizo y también el mayor río de la ciudad. Curitiba no es una ciudad como Medellín que tiene esas grandes cordilleras, no, pero es una ciudad ondulada y es una ciudad donde hay un lençol freático, unas aguas subterráneas muy rasantes, muy al margen. Entonces cualquier lluvia aquí en la ciudad se inunda. Y esta favela es atravesada por el mayor río de la ciudad, que es el río Belén. Y claro, entonces la cuestión aquí en nuestra ciudad, el mayor problema climático entre varios son las inundaciones. Con decirles que es un proyecto, estoy mostrando aquí un fluxograma del proyecto. El proyecto se define en varias metas, en varias herramientas metodológicas que hemos elaborado, varios métodos de análisis y varios resultados preliminares. No les voy a presentar todo esto porque es mucha cosa, pero con decirles que hasta hace poco tiempo, pues aún teníamos dificultad en hablar de esto, de la urgencia, de la emergencia climática,
a pesar de que el Estado ya se había dado cuenta y estaba financiando esto. El estado del Paraná es también un estado extremadamente agrícola, entonces todas nuestras florestas tropicales, nuestras florestas nativas están siendo paulatinamente sustituidas por el agronegocio, y este era, mejor dicho, el principal interés en mantener pues esta gran producción de comida. eh, Alimentamos en mucho grado al país, pero claro, todo esto generó mayores problemas, y con los cambios climáticos estamos en este queriendo llamar la atención. Después del gran desastre que tuvimos en mayo de 2024 con Río Grande do Sul, cuando una de las ciudades más afluentes del Brasil, es un estado que queda 2 estados abajo del Brasil, hace límite con Argentina, y es una ciudad extremadamente rica, extremadamente organizada, también al margen de un río. Esta ciudad con lluvias no muy diferentes de las que pasan por aquí en Curitiba, no resiste y se inunda, y hay una inundación que prácticamente cubre todo el estado de Río Grande do Sul. Estas fotos que ustedes ven ahí son de esto. eh, pues hay un acorda Brasil, levántate, y hay un llamado para decir esto ya no es una emergencia, esto pues está pasando ahora. Este caballito que les muestro ahí es un caballito que se llama Caramelo, se tornó el símbolo de la resistencia. Él sobrevivió 4 o 5 días en este tejado de su hacienda en una región rural cerca de Porto Alegre, de esta ciudad que se inundó, y él se torna un símbolo de resistencia. Quiere decir que si él sobrevivió, fue uno de los pocos que sobrevivió, y estos somos todos nosotros, los que sobreviviremos seremos muy pocos. Entonces, esto pues les muestro para que se den cuenta. Bueno, como les digo, este proyecto tiene varias metas, y lo que nos preocupaba mucho era que pudiéramos encontrar una forma de trabajar la cuestión climática, pero de forma participativa en la base, viniendo de la universidad y trabajando con el gobierno. Los datos científicos que tenemos sobre lo que está pasando en el estado del Paraná existen, están ahí, están en las universidades, están cerrados en las universidades. Algunos el gobierno tiene, pero no llegan a la base. Entonces, si pasó esto en Río Grande del Sur, comenzamos a tener el gran desafío de cómo salvar a la gente, cómo informar a la gente, cuál es la información importante para que llegue a la gente, y las acciones que tenemos que tomar de forma ya emergencial y ahora, para que podamos trabajar con la gente que más lo necesita. Entonces abordamos el tema de la justicia climática. Entonces comenzamos a pensar en métodos que nos pudieran acercar a esta comunidad, y claro, llegamos a la cuestión del reconocimiento del contexto socioambiental. Espero que puedan leer, está un poquito chiquito. Y empezamos a usar unos métodos que fueran sencillos de aplicar junto a nuestros alumnos principalmente, pero en el sentido de que nos dimos cuenta que para entrar en cualquiera una de estas comunidades nosotros necesitamos hacer un puente con los actores sociales relevantes de la comunidad, un puente con los actores también que fueran generadores de economía, que tuvieran una representatividad en este territorio, y que con ellos juntamente, que ellos nos contaran qué es lo que ellos experimentan. No tenemos, Curitiba es una ciudad muy parecida a Medellín, es una ciudad que tiene en torno de 2,5 millones de habitantes, pero tiene una región metropolitana bastante extensa con los mismos problemas. Entonces, no hay mapas suficientes y no hay planos de contingencia para saber qué es lo que se debe hacer en un caso de emergencia. Y cosas muy simples, por ejemplo, en qué dirección las personas deben correr cuando hay una gran inundación en el río, dónde están los albergues, dónde están las sirenas, dónde están los puntos de encuentro, qué es lo que hay que hacer. Eso no existe en la ciudad y es algo increíble. Entonces comenzamos por el comienzo. Usamos para esto una metodología que se llama James Walk, que es una cosa muy simple, se trabaja con una ficha. James Walker, una periodista que decía que la ciudad solo se conoce andando. Algo parece muy simple, pero en el momento que uno usa el carro, en el momento donde uno solo se disloca su local de trabajo, en el momento donde el gobierno no llega a estas pequeñas comunidades, muchas de estas quedan lejos, en el momento donde no hay mapas, entonces había que hacer pues un mapeamiento muy, muy extenso y muy preciso de lo que está pasando. ¿Y quién lo sabe? La gente.
y para esto se usa una ficha, entonces es un observar caminando, pero no es un observar solo de ir a hablar con la gente, de ir a hablar con doña María, ir a conocer a la gente, no, es un observar, observar muy estructurado. Entonces para esto hicimos estas fichas y comenzamos a andar por la comunidad. Las andanzas en la comunidad se dieron a través, claro, de la autorización previa de los grandes líderes de la comunidad. Entramos inicialmente, como les digo, especialmente esta comunidad, a pesar de estar muy localizada en el centro de la ciudad, es una comunidad dominada por el narcotráfico, entonces no puede uno pues simplemente aparecer ahí y andar, no, pues no es muy aconsejable. Entonces, como no comenzamos aquí a comunicarnos con las lideranzas reconocidas por la comunidad. ¿Cómo llegamos a ellos? A través de las parroquias, a través de las iglesias, a través de las ONGs que trabajan en estas comunidades, la pastoral del niño. Comenzamos a un trabajo muy arduo de conversar con la gente y explicar que veníamos en son de paz y realmente ayudar. Las comunidades de base se han tornado, especialmente aquí en la ciudad, un gran laboratorio de investigación de las universidades. Entonces la gente necesita hacer un doctorado, una maestría, vaya allá, entrevista una cantidad de gente, recoge cantidades de datos y el retorno es ínfimo o no hay ningún retorno. Entonces lo primero que la gente nos dijeron, no, más un proyecto no nos interesa. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer por nosotros? Entonces hubo todo un planeamiento previo de organizar bien el proyecto y decirles de verdad, este proyecto no es un proyecto solo académico, este proyecto es financiado por el gobierno del estado y nosotros tenemos un gran interés en quedarnos y trabajar con ustedes soluciones para salvar a la gente de la comunidad y descubrir con ustedes qué es lo que hay que hacer. Entonces, se dio así este proyecto, identificamos con estos líderes, aquí está el mayor líder, la persona que nos acompañó siempre, aquí están nosotros con nuestros alumnos, comenzamos a andar en la comunidad y a definir un rotero, un camino en esta comunidad que es muy grande, son más o menos 2.500 personas, pero definimos las áreas en esta localidad, en este territorio, que serían las más afectadas por los cambios climáticos y las áreas también que nos conectaran a estos varios actores. Entonces, conectando a las ONGs, descubrimos que hay muchas ONGs trabajando, muchos líderes y no se conocen, no hablan entre ellos, no saben qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro. Entonces, había esta doble intención de crear esta red entre ellos propios. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo durante algunos meses. Ahí está el recurso. Comenzamos a identificar estos puntos. No viene al tema donde ustedes tengan interés. Podemos abrir todos estos datos a ustedes. Esta presentación también se queda con ustedes. Pero sí organizamos ¿cómo se dice? Este camino, este trayecto, lo organizamos de tal forma a que en un mapa pudiéramos entonces definir por ejemplo, las zonas donde habría, por ejemplo, mayores problemas climáticos en un momento donde hay un enchente, donde se inunda, dónde pasan las inundaciones y por qué pasan las inundaciones y cuál es el potencial en este punto, cuáles son las intervenciones urbanísticas que debemos adoptar para que este punto reduzca los impactos climáticos. Esto se hizo porque nuestro equipo, como les cuento, tiene muchos arquitectos, ingenieros ambientales. Entonces nosotros tenemos la capacidad de visualizar este problema, pero nosotros no sabíamos ni dónde ni en qué intensidad pasaban exactamente estos problemas. Al mismo tiempo, identificamos otros problemas, por ejemplo, las calles que se inundan, pero ¿por qué se inundan si están lejos del río? Otros problemas, por ejemplo, con islas de calor, etcétera. No me voy a detener mucho en esto, pero para decirles que todo esto fue muy catalogado usando esta metodología. Y usamos varios métodos para clasificar cada uno de estos puntos y definir entonces las acciones. Aquí, por ejemplo, muestro arriba que trabajando y andando con los líderes, identificamos problemas de accesibilidad, problemas de puentes que se habían caído en la última inundación, andamos con actores de línea de frente, eso fue muy importante, llamamos a la defensa civil. La defensa civil tiene el mismo problema que nosotros, ellos son solo llamados cuando hay un problema,
se inunda, llaman a la defensa civil, pero el interés ahora es que la defensa civil actúe en el predesastre, no en el post-desastre. Entonces ahí ya ellos andan con nosotros en este proyecto siempre. Aquí, por ejemplo, identificamos que habían caído unos puentes, inmediatamente el inspector llamó a la alcaldía, al centro de obras públicas, y se colocó ya un puente provisorio. Entonces, esto para decirles que existe entonces, hicimos este mapeamiento y entendimos la dinámica de los problemas climáticos, pero faltaba el eje principal: cómo incluir a la comunidad, cómo hacer que la comunidad, la propia gente, los moradores, los habitantes del barrio, nos conocieran, confiaran en nosotros y nos informaran. Es lo que se llama en Barcelona, en varios lugares, ya se llama la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, nuestro interés era crear esa confianza y poder actuar junto con ellos. Claro que nuestra idea es coger esta información, transformarla en datos científicos y pasarla a los varios actores para que sea para la defensa civil en primera instancia, pero después a las políticas públicas y a los propios órganos del gobierno, ¿no? Bueno, o el instrumento, todas las cajitas amarillas son los instrumentos, adoptamos la cartografía social, hicimos varios ejercicios de cartografía social que ustedes bien conocen, hicimos varios workshops con la comunidad también. A la cartografía la social la trabajamos, bueno, y sí, envolvimos, claro, los varios alumnos, claro, esto sí, varios momentos para explicar cómo iríamos a hacerlo, y trabajamos entonces primero con los jóvenes para validar el método. No iniciamos directamente con la comunidad por dos motivos principales. Primero, porque este ejercicio es un ejercicio abstracto. Nuestro público albo, especialmente en esta comunidad, son recolectores de basura, muchos de ellos iliteratos que no leen, no escriben. ¿Qué diríamos nosotros de presentarles un mapa en 2D de su abstracto, de su territorio, y preguntarles cosas que de pronto ellos no tendrían no teníamos seguridad de que esto iba a pasar? Sabemos que hay otros, muchos ejemplos de cartografía social en comunidades de bases en Latinoamérica que han funcionado, pero por las características de esta comunidad en específico, por la fragmentación de la propia comunidad, por el tipo de público albo, creíamos que esto podía ser un gran fiasco, que no iba a funcionar. Entramos por los jóvenes del colegio, el mayor colegio de la comunidad, jóvenes ya de 15 a 18 años, por ser los hijos de estas personas y porque pues dentro de un colegio tendrían ya una experiencia con mapas. Fue muy bonito el ejercicio, nos fue muy bien con ellos, fue muy rápido, lo hicimos de forma lúdica, trabajamos con los profesores, bueno, funcionó muy bien. En un segundo momento, ya una vez catalogados los datos, ahí sí partimos a la comunidad, escogimos el lugar, una cooperativa que trabaja con estos recicladores de residuos sólidos de la ciudad, que se movimentan a pie, ¿no? Entonces esto ya era un punto positivo. La gente pues anda por la ciudad, no se hacen con camiones, se hacen a pie, son verdaderas mulas, trabajan recogiendo basura prácticamente en la espalda, y con los carritos las arrastran por la ciudad. Como les digo, muchas mujeres, mucha gente de edad, pero también muchos hombres, y los llevan a este lugar, parte de ellos los llevan a este lugar que los acoge, les ayuda a reciclar, parte de ellos los separan y después es vendido. Bueno, el ejercicio fue un poco diferente, funcionó, y era época de Olimpiadas, les dimos una medalla simbólica contándoles que ellos reciclan el 85% de los residuos reciclables de la ciudad ecológica, que es una cosa muy... Curitiba es conocida como la capital ecológica del Brasil, y es así que se recoge el 80% de los residuos de la ciudad. Entonces es algo muy triste para nuestra ciudad que la gente trabaje de esta forma. Les dimos esta medalla como un homenaje y comenzamos a catalogar los datos en un sistema de información geográfica. La metodología para implementar esto se hizo en 3 etapas. La primera etapa, las banderitas amarillas, donde había la identificación del territorio, en el sentido que les preguntábamos a estas personas
sí, ¿qué es lo que ellos conocían de su territorio? Les dábamos nombres conocidos, por ejemplo, la Universidad Católica que queda ahí al lado, ¿dónde queda? La Federación de las Industrias donde yo estoy ahora, ¿dónde queda? El Colegio Manuel Rivas, ¿dónde queda? Esto nos daba un termómetro para saber si de hecho la gente estaba leyendo bien su mapa, contándoles pues que la gente queda a veces al contrario en el mapa, entonces para uno les quedaba al revés, todo esto lo estábamos avaliando para identificar cómo era la forma más sencilla de hacer esta metodología, sabiendo que teníamos muy poco tiempo con ellos, nos daban más o menos una hora y media con ellos, es lo que teníamos para hacer esto. Al final les preguntamos la pregunta más importante: ¿dónde vive usted? ¿Dónde queda su casa? Nos preocupaba que mucha gente, por ser inclusive hijos del narcotráfico, no quisieran identificar dónde vivían. Esto también lo llevamos en cuenta. No hubo rechazo en este sentido, todos identificaron. La segunda fase de las banderitas grises eran el ambiente construido, la infraestructura gris y la infraestructura verde, pero lo pusimos el nombre de utopía. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que hace falta en este su territorio? ¿Qué es lo que necesita? En ambiente construido necesitamos un centro comunitario, necesitamos más plazas, necesitamos huertas, necesitamos pistas de skate, necesitamos, ¿qué es lo que usted quiere? Y en la infraestructura verde, ya la infraestructura verde tenía la intención de sentir si ellos realmente tenían un conocimiento o una sensibilidad a lo que es la falta de vegetación en un ambiente totalmente pavimentado, eh, para después correlacionarlo con los potenciales riesgos climáticos que ellos sienten, que pasan, que vivencian. La última etapa, ya cuando sentíamos que había una maturidad, que ya habían viajado bien por este gran mapa, era la fase de los riesgos. Ya los pusimos intencionalmente las banderitas rojas y comenzamos a preguntarles sobre los varios tipos de riesgos que ellos podían estar eh, sometidos. Hay una cuarta etapa, que es las etapas naranjas, que son las etapas que vamos a construir, que estamos construyendo ahora, las banderitas con el equipo de la Defensoría Civil que trabaja con nosotros, municipal, que trabaja con nosotros en este ejercicio de cartografía social. Ellos tienen un programa que se llama Formación de la Familia Resiliente, y como les dije al principio, el interés de ellos es llegar a las comunidades y comenzar a educar a la comunidad para, en caso de una emergencia, sepan para dónde huir, en qué dirección, entiendan lo que está pasando, cómo buscar ayuda y protegerse. Bueno, esto también se está trabajando a nivel, y ellos nos han acompañado en todos los ejercicios ya uniformizados. El hecho de que la población vea ya este uniforme naranja, ya estamos abriendo un espacio para esta gente que a veces es confundida con la policía. Entonces la gente le tiene miedo. Al llegar con la universidad, llegar con nosotros, a llegar con las lideranzas, se abre un espacio de diálogo entre la defensa civil y la comunidad. Estos datos fueron todos pues georreferenciados en el SIGI, fueron juntados y comenzamos a producir mapas. Entonces mapas, por ejemplo, de las observaciones de los riesgos, y como les he hablado de todos los deseos de esta gente, para mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, eh, nos damos cuenta que el ruido les molesta. Hay mucho ruido, muchas avenidas que cruzan ese territorio. Ellos observan muchos vectores, muchas cucarachas, muchos ratones. ¿Por qué? Porque hay una desorganización en el método de organización de estos residuos reciclables, una total desorganización, hay un abandono del Estado. Entonces se reciclan, se recoge el 80%, se lleva hasta la comunidad. Hay varias comunidades que lo hacen, pero digamos, la parte de esta comunidad se lleva a la comunidad, y en la hora que llega a la separación y al acondicionamiento de los residuos, hay una total desorganización de esto. Y claro, les preguntamos de las inundaciones y nos dimos cuenta, por ejemplo, que los mapas oficiales que el municipio tiene de dónde están pasando los mayores problemas en este territorio de inundaciones están antiguos, están antiguos. Entonces, esta comunidad nos trae nuevos mapas para que justamente se puedan hacer acciones pertinentes en este momento. Yo no sé si me he extendido mucho. Aquí estamos ahora haciendo los cruces. Te quedan 2 minutos. ¿Cuánto tengo?
Ay, bueno, para encerrar, les digo que entonces estamos haciendo el cruzamiento de los varios mapas y de las varias cosas para decirles qué pena que me extendí mucho, pero llama la atención, por ejemplo, que los deseos de los jóvenes son un poco diferentes y muy interesantes. Son diferentes de los adultos y la percepción del riesgo también es muy diferente del joven y del adulto y no es para descatalogar la del joven. El joven tal vez tenga más información por haber tenido más educación. Y cuando colocamos esto en mapas nos hace mucho sentido. Comenzamos, por ejemplo, a trabajar estos datos y a decir qué es lo que realmente es coherente, dónde la gente se ha equivocado, dónde la gente jugó y puso su banderita como para decir que hice algo. Cero errores en la cuestión de riesgo y muy pocos errores en las otras. Y para finalizar, les cuento que entonces todo esto se está trabajando ahora a nivel de la universidad para producir entonces las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que la gente pide? ¿Dónde es pertinente lo que pide y cómo mejorarlo? A raíz de esto estamos creando los proyectos ya de organizar un poco la infraestructura de la comunidad en base a lo que ellos desean y transformarlo ya en intervenciones. Hemos visto en Medellín cosas muy, urbanismo táctico se vio en Medellín y hemos estado entonces trabajando ahora de si hace sentido y le estamos uniendo a esto cuestiones, por ejemplo, de salud alimentar. Entonces, a espacios verdes, combinémoslos con agroflorestas urbanas, con huertas comestibles, que es lo que la gente pide, la gente quiere, jardines de lluvia, sistemas de drenaje donde los propios habitantes puedan, por ejemplo, recibir un incentivo, una baja de impuesto en el impuesto predial, por ejemplo, si cuidan a sus jardines de lluvia al frente de sus casas. Entonces, prácticamente es esto lo que estamos haciendo ahora. Y perdón haberme extendido un poco. No te preocupes, muchas gracias, Livia, por tus aportes. Sin duda hay un interés de escucha activa por las comunidades y de trabajar colectivamente por ello. Y increíble el proceso que llevan en Curitiba para levantar esta cartografía social basada en comunidad. Muchas gracias por compartirnos los aportes. Le voy a dar paso entonces a nuestra segunda invitada al Seminario Transdisciplinario de Cambio Climático y Salud Ambiental. Nos acompaña María Lucía Mesa Rubio. Ella es médica y pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Género, Sociedad y Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina y profesora asociada del área de pediatría de la Facultad de Medicina. Bienvenida, María Lucía, y adelante con la presentación. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Mil gracias a ti. Un saludo realmente especial a Eliana por esta invitación tan interesante de compartir experiencias y compartir reflexiones y ponernos a pensar. Por lo menos en mi caso me tocó sentarme a pensar y reflexionar frente a lo que hecho, como tú lo decías al comienzo, un poco en la vida y cómo aterrizarlo a estas realidades. Si bien he estado involucrada en temas de sostenibilidad ambiental y pediatría social, la forma como fue hecha la invitación fue muy interesante para poder llegar, digámoslo, hacia esa reflexión. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti, a la Universidad de Antioquia, a la Secretaría Seccional de Salud y a la excelente presentación que acaba de hacer Livia Patricia con ese concepto de ciencia ciudadana que me encantó la forma de presentarlo y cómo esa cartografía social sirve para alertar a la comunidad. Voy a compartir mi presentación em, que espero también les invite a la reflexión. Quisiera saber si está bien la pantalla y están oyendo. Ok, entonces, muchas gracias. Como les contó Camila, yo soy pediatra, pediatra social, entonces a lo largo de toda mi vida profesional, mi norte son los niños y las niñas y como pediatra social es la garantía de sus derechos. Entonces, en este mundo del medio ambiente, sí que se ha hecho necesario volver a traer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y cuando me ponen a pensar en movimientos sociales, porque dentro de mi bagaje académico está el tema de la participación comunitaria también en diferentes escenarios, pero
con el tema específico de medio ambiente no he trabajado con niñas y niños. Sin embargo, sí, mucho de la experiencia y mucho de lo estudiado me pareció bien interesante para empezar a generar, digamos, un intercambio que les pueda hacer, que les pueda parecer interesante. Aquí otra vez empezaba yo, bueno, el enfoque. Tantos enfoques que tenemos y siempre tan necesarios para poder aterrizar cada conversación que vayamos a tener entre académicos en este caso o con personas de diferentes disciplinas o diferentes formaciones. Los enfoques siempre nos ayudan a a aterrizar las miradas y a poder centrar un poco más sobre lo que vamos a conversar. En nuestro caso, pues claramente vamos a hablar con un enfoque de cambio climático, el que se convierte en un enfoque que empieza a atravesar muchas presentaciones y muchas decisiones. El tema de derechos, indiscutiblemente, le vamos a meter alguito de bioética y de desarrollo claramente. Entonces vamos a estar hablando de cambio climático y el impacto en la salud infantil, la voz de niñas, niños y adolescentes en un contexto de lo que veníamos comentando sobre la movilidad social, cómo algunas medidas de mitigación y adaptación tendremos que ir adoptando y que necesitamos que haya un movimiento muy fuerte que efectivamente eh, quiebre esa curva de personas que empecemos a estar cada vez más conscientes y más allá del discurso empecemos a tener acciones reales y concretas en nuestra vida cotidiana, que creo yo que es en donde vamos a empezar a hacer un poco más de cambio, de impacto. Y nos vamos vamos a aterrizar esto un poco en el marco de los derechos y qué respuesta podemos dar. Entonces, como muy bien al inicio también Eliana nos contextualizaba el concepto de que empiezan a desarrollar varias, desde Naciones Unidas y varias grandes agencias, y que yo creo que empieza a cambiar el concepto de salud, del bienestar y no sé qué, sino que empieza ya a articularse la necesidad de tener un bienestar, no solamente de los seres humanos, sino de los seres sintientes, los seres no sintientes, es decir, nosotros vivimos en un ambiente en donde hay otros seres vivos, como se anotaba previamente, que sienten y que tienen sus clasificaciones por eso mismo, pero también está determinada nuestra salud por los seres que nos sienten, los ríos, las montañas, las piedras, el viento, el agua. Todas estas cosas empiezan a tener la necesidad de articularse y a mí me encanta esta infografía que hacen del concepto de una salud o de One Health, en donde las ruedas articuladoras que funcionan como estos piñones, está la comunicación, que es indispensable, la comunicación para el cambio de comportamientos y para el cambio social en el mundo del cambio del medio ambiente, sí que se va a convertir en una estrategia que aporte y contribuya al cambio. Y por supuesto la coordinación, la colaboración y el fortalecimiento de capacidades, que es algo de lo que está haciendo la Universidad de Antioquia en cabeza de Liana, que son estos espacios deliberativos en donde podemos como compartir qué pensamos y probablemente empezar a generar acciones. Me voy a parar en esta definición de movimiento social, hay muchísimas, pero voy a entrar en una que la entiendo como un movimiento social desde una perspectiva de la filosofía y la bioética, que puede definirse como un esfuerzo colectivo para promover, defender, transformar políticas, bueno, prácticas políticas o normas que afecten el bienestar humano. En este caso, el medio ambiente, centrando su atención en principios éticos relacionados con la vida, la salud y los derechos humanos. La quise leer porque son definiciones que empiezan a concretarse, que están en modificación, están en movimiento, como está todo este tema relacionado con lo medioambiental. Y bueno, las niñas y los niños. Yo recuerdo que al comienzo, cuando empezábamos a hablar hace algunos años de los temas de cambio climático en la universidad, yo en este momento estoy, y ya hace muchos años, con la Universidad de los Andes, en el Departamento de Pediatría y de Pediatría Social. Nosotros empezábamos un poco el discurso diciendo, esto es una agenda de la gente joven, esto es una agenda de no sé qué. No, en este momento es la agenda del mundo entero y de todas las personas que nos vemos afectadas por los cambios que estamos viviendo ya permanentemente y que uno dice, Dios mío, en 5 años, ¿cómo ir a ser? Si esto es ahora, en 5 años, ¿cómo ir a ser? Y
Pero los hechos concretos, lo que empezamos a ver con hechos y datos es que definitivamente las enfermedades respiratorias aumentan. Bueno, acabamos de vivir una pandemia muy probablemente relacionada con todo esto también, cómo la contaminación del aire empieza a afectar nuestro sistema respiratorio, que es eje de muchos temas relacionados con nuestro bienestar y con nuestra capacidad de tener una buena calidad de vida, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores, cada vez empezamos a encontrarlas en lugares más altos. Cuando yo estudié medicina, eso era a 1200 metros que estaba el mosquito, y ya ahorita vamos en 2200, y era un tema muy limitado al trópico. Ya empezamos a tener reportes de dengue que llega y que la mosquita puede sobrevivir en latitudes más, sobre todo al norte. Y son temas que empiezan a cambiar la medicina, ¿no? Que empiezan a cambiarlo. Entonces, como nos abría también Eliana la conversación con el mundo de la salud global, o sea, las localidades que son una realidad, y definitivamente la salud planetaria. Vemos entonces cómo niños, niñas y adolescentes son realmente quienes sufren las mayores consecuencias de la degradación del ambiente, y quienes más tiempo van a seguir en un ambiente que está degradado, ¿no? Entonces, definitivamente, como sociedad, claramente debemos trabajar en el tema, pero los estados ya también deben empezar a tomar nota en el asunto, más allá de tener las voces de los niños como un tema decorativo, o como que hay que invitar niños, hay que tener en el evento niños porque no sé qué, y manejan muy bien la participación, que ya empieza a subir un poco más de decorativa, pero no hemos aprendido a tener en cuenta sus opiniones, ¿no? Una cosa es que los niños puedan opinar en el público y puedan empezar a mover algunas discursos, o algunas acciones, y otra cosa diferente es que efectivamente nosotros empecemos a tener en cuenta sus opiniones, que es realmente el derecho que se tiene cuando se participa efectivamente. Entonces, aquí hay una encuesta bien interesante que se realizó en el año 2020, en donde el 73% de los jóvenes encuestados consideraban que el cambio climático sí era una amenaza para su vida, mientras que solamente la mitad de las personas mayores de 50 años así lo consideraban. Es un dato anecdótico, pero bueno, me parece que empieza a subir lo que piensan las personas mayores, pero aún no lo vemos como la gran amenaza de la vida. Las voces de los niños, niñas y adolescentes, siempre ya en los últimos años, sobre todo después de la Convención de los Derechos de los Niños, empieza a estar presente. La COP 16, bueno, en las COP últimas han estado siempre. Ahorita en la COP 16 hubo iniciativas realmente interesantes, pero que uno espera que tengan eco y que tengan sostenibilidad en el tiempo. Los jóvenes, pues claramente, sus plataformas, sus redes sociales las manejan de una manera impresionante, y sí están llegando a las personas. Hay quienes sí cambian algunas de sus costumbres en ese sentido. Eh, Hablando de juventudes, niños y adolescentes, pues claramente hay que nombrar a Greta, con Fridays for the Future, que era lo que ella hizo fue unas huelgas los días viernes en el colegio para llamar la atención sobre el tema de cambio climático. Y estuve a propósito pues de esta presentación leyendo un poco sobre su vida, y me parece un poco triste. Pues ya tiene 23 años, ya no es una niña, es una joven adulta, pero en los últimos 2 años ha tenido 4 retenciones por su activismo. O sea, lo que antes era tan valorado y que hablaba y que era tan lindo el discurso y que cómo mueve, y ella con su ímpetu y su forma, pues ya ahorita en los 2 últimos años empieza a cambiar la forma como el mundo adulto la empieza a ver. Y en Colombia claramente tenemos a Francisco Vera. Bueno, Greta, creo que es importante también reconocerle que en el mundo entero hubo movimientos de Fridays for the Future, los Viernes para el Futuro. En Colombia existe el movimiento, fue muy activo como hasta 2022. Ahorita le hace falta algo más de activismo, pero el grupo persiste, y ella es pues quien inspira a que estos movimientos sociales de jóvenes y niños exista, como es el caso de Francisco Vera en Guardianes por la Vida. Él tuvo que irse del país porque a él y a su familia los empezaron a amenazar, pero desde donde está sigue
teniendo liderazgo frente al tema del cambio climático. Él habla mucho del adultocentrismo, cómo los niños y niñas quieren ser escuchados por los gobiernos, cómo las personas adultas debemos reconocer nuestra responsabilidad en lo que está ocurriendo, pero ya casi empieza también a ser un joven adulto y veremos cómo evoluciona estas iniciativas. Él sigue teniendo un papel de liderazgo importantísimo y participando en grandes espacios a nivel mundial, gran ausente en la COP16. Resaltar las importantes acciones que sí hay en las comunidades locales. Eso sí tuve la oportunidad de ver, de conocer. En el Pacífico colombiano hay los jóvenes unidos alrededor de la música, llamando la atención por la necesidad del cuidado del medio ambiente. Y este comité de niñas, niños y adolescentes que está conformando UNICEF en Colombia incluye comunidades indígenas, afrocolombianas y están empezando a liderar realmente iniciativas relacionadas con justicia climática y medioambiental. El respaldo, en este caso de UNICEF, pero podría ser de una universidad como las nuestras o de cualquier otra institución, para que estas iniciativas sean sostenibles es fundamental. Que haya renovación, que vengan nuevas ideas. Las niñas, los niños, los adolescentes son el presente. Hoy están viviendo estas realidades y hoy hay que garantizarles un mejor vivir. Claramente van a ser adultos un día y ojalá sean, eh, eh, tengan un muy buen vivir en ese futuro, pero la invitación es a verlos como un presente y no como el futuro de la humanidad. Y siendo así, como pediatra social, nosotros los pediatras sociales nos concentramos fuertemente en la garantía del derecho de niñas, niños y adolescentes. Es nuestro norte y en el marco que nosotros nos movemos cuando estamos en nuestros trabajos. Entonces es de gran valor contarles que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas saca la observación general número 26 el año pasado, que trata sobre las obligaciones de los estados para que la infancia y la adolescencia disfruten de todos sus derechos, en especial a crecer en ambientes sanos, limpios y sostenibles. Eso es un concepto gigantesco y el que sea una observación general para los países que son prácticamente todos los países del mundo menos uno que han acogido la Convención de los Derechos del Niño, pues esto es fundamental. Esta observación 26 tuvo un tema de participación de niños más grandecitos y adolescentes. 16.333 de 121 países del mundo participaron en esta observación, en la redacción, en cómo debía quedar, en qué estaban pidiendo. Y en la observación se establece que ningún niño o niña puede ser discriminado, entendiendo que quienes más se afectan cuando hay un desastre climático usualmente son los niños que pertenecen a minorías, ya sean minorías étnicas o migración o cualquier otro tipo de cosas de este estilo. Eh, y quería traerlo también porque es algo de lo que todos sabemos y todo el tiempo lo estamos diciendo, pero las acciones ambientalmente sostenibles, la invitación es a que las hagamos parte de nuestra vida diaria y no solamente el discurso. La conservación del agua, del suelo, del tema de la energía renovable, quienes puedan influir en esos proyectos. Bueno, todos estos temas, la invitación es hacerlos propios, es decir, no compremos icopor, no compremos cosas que no se degradan, o intentemos por lo menos no hacerlo. Cosas de ese estilo son las invitaciones que empezamos a hacer con nuestros estudiantes en la universidad. Empezamos a identificar qué podemos hacer en cada consulta médica. O sea, una cosa es el activismo y quienes nos gusta el medio ambiente y estamos en estos grupos. Y otra cosa es la cotidianidad de médicas y médicos en su consulta relacionadas con el medio ambiente. ¿Será que todas las personas que estudiamos medicina, enfermería, odontología, cualquier área relacionada con la salud, cada año miramos cómo están los medicamentos vencidos, los llevamos a los puntos azules? A la salida de cada consulta le decimos al paciente o a la paciente, le formulé 30 pastillas en este blister, pero le van a sobrar 5. Es importante que las guarde y que las lleve a un punto azul una vez usted haga la recogida de estos medicamentos. Eso se demora más o menos 15 segundos. Lo hacemos en cada consulta. Estamos recomendando en puericultura, por ejemplo, nosotros como pediatras, el uso de pañales que no sean desechables, sabiendo que no se sabe exactamente cuántos años, porque son miles de miles de miles de años lo que tardan en degradarse.
así como las toallas higiénicas. Estamos promoviéndolo de esa manera. En fin, o sea, hay tantas cosas. No botarlos por el agua, por ejemplo, los medicamentos, ya hay estudios que muestran que los peces tienen estrógenos o tienen trazas de antibiótico que empiezan a contribuir a las resistencias, por ejemplo. Y definitivamente seguir insistiendo en la importancia de la lactancia materna con todos los beneficios para la salud física que tiene, con todos los beneficios para el apego y el vínculo que tiene y con todos los beneficios que tiene para el medio ambiente. La traza de carbono de la producción innecesaria de la gran mayoría de estos tarros de fórmulas es impresionante. El agua que se gasta en lavar biberones, el agua que se gasta en las preparaciones, la energía que se gasta en calentar, en fin, o sea, aquí nos podríamos quedar en un seminario solo de ese tema. Y en ese orden de ideas, entonces, también tener claro, y eso ya tú lo hablaste, Patricia, previamente, en cómo prepararnos para las respuestas a los desastres, que ese ejemplo que nos mostraron es maravilloso en Curitiba, Porto Alegre, la imagen del caballo conmovedora, eso fue espectacular. Y vemos cómo hay una triple crisis ambiental, ¿no? Entonces tenemos un tema de cambio climático, un tema de contaminación, un tema de pérdida de biodiversidad bien importante. ¿Cómo la vamos a abordar? ¿A qué acuerdos vamos a llegar? ¿Cómo vamos a generar un equilibrio que efectivamente nos permita ir a la acción? ¿Y qué significan hoy en día los movimientos sociales más allá del activismo? ¿Será que nosotros como profesores en las universidades nos podemos unir y empezar a decir en cada consulta médica de cada profesional de la salud que se gradúa en nuestro país, si se toman estas dos acciones, cuánto vamos a contribuir para mejorar el cambio climático? Esta reflexión propongo que la pudiéramos hacer, así como en la conferencia anterior también hablo mucho de la justicia ambiental, también desde la ética intergeneracional. Estos dos conceptos creo que se hacen muy importantes hoy en día en nuestros estudiantes, en las facultades de pregrado, de posgrado, que los empecemos a manejar de alguna manera naturalmente. Porque si efectivamente nosotros estamos pensándonos en una justicia ambiental, en toda esa equidad en la distribución de los impactos ambientales positivos y negativos, pero la vemos desde la ética intergeneracional, esa responsabilidad que tenemos hoy con las generaciones actuales, pero sobre todo con las generaciones futuras, que qué culpa tienen de lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Cómo podemos desde el punto de vista ético empezar a reflexionarlo desde ese otro punto de vista? Entonces, ya cerrando y en aras del tiempo también, quería como recoger un poco, hablamos un poco de los efectos del cambio climático en la salud infantil, la importancia del cuidado del medio ambiente, definitivamente, el papel vital de las niñeces, y lo pongo así, niñeces y juventudes y adolescencias, porque son tan diferentes y tan diversas y pueden influir de maneras tan diferentes desde sus distintos lugares, es fundamental para tener en cuenta, por supuesto, sus opiniones, así no estemos de acuerdo con ellas, pero si al estudiarlas vemos que son beneficiosas, importante tenerlas en cuenta. Un llamado a la acción, cómo podemos apoyar de manera sostenible iniciativas ambientales. Eso creo que es fundamental, y que las iniciativas de estos grupos de jóvenes y de niños que empiezan a tener las huertas, por ejemplo, en los colegios, que empiezan a tener actividades que son bien interesantes, cómo las podemos empezar a volver sostenibles y a volverlas también de alguna manera universales. Entonces quería como dejar esa idea un poco sembrada en ustedes y ver si sería posible empezar a trabajar como desde esa otra perspectiva. Entonces, nada, muchas gracias y abierta a la discusión. María Lucía, muchas gracias a ti por tu excelente presentación, por traernos a conciencia la necesidad de la comunicación para esos cambios de comportamiento, también por las reflexiones que nos planteas desde la justicia, desde la ética intergeneracional y la justicia ambiental, cómo estos asuntos se entrecruzan y cómo empezamos a generar acciones y cómo vamos a realizar esos diálogos que necesitamos para pasar a la acción. Y allí tú nos planteabas una reflexión bien interesante sobre qué acciones también se hacen desde la academia y cómo cada actor en la sociedad empieza a articular esfuerzos para que logremos
enfrentar la crisis climática, adaptarnos y caminar hacia un desarrollo que pueda ser sostenible con la naturaleza y con la biodiversidad que somos. Yo quisiera que pasáramos en estos momentos a que aperturemos el diálogo. Inicialmente les planteo dos preguntas, también pensando en el ejercicio que se realizó desde Curitiba, que nos lo compartió Olivia Patricia, y es cómo podemos replicar estas soluciones basadas en comunidad en otros contextos, cómo creemos que podemos llevar esas ideas de otras partes a otros lugares, y qué proceso se debe hacer para que esto se dé también con los asuntos de salud infantil. ¿Cómo crees, María Lucía, que se pueda replicar o desde dónde debemos empezar a trabajar para que se puedan desarrollar soluciones basadas en comunidad en diferentes contextos? Voy a abrir la palabra para que conversemos un poco sobre esta pregunta y retomo para que podamos abrir también el diálogo al público que hoy nos acompaña. ¿A quién le haces la pregunta? ¿A las dos? Todos. Primera a ti, la segunda a mí, creo. Sí. Ah, bueno. Bueno, antes de nada, está terrible. Entonces, pido perdón si yo a veces oigo y a veces se cae la conexión. Pero agradezco también a María Lucía, eres de la Universidad de los Andes, me encanta la universidad, maravillosa, ojalá podamos trabajar juntas también. Me encantaría. En la perspectiva de lo que Camila Giraldo nos pregunta, debo decir, y es algo que no dije por la falta del tiempo, es que, y mira que había mucho tiempo, es que yo me extiendo mucho, la idea en este método que hemos creado es que él sea totalmente replicable, por eso es que lo hemos dividido en, él es context-based, en el sentido de que tiene que ver con el contexto, pero la metodología que usamos es un método muy sencillo y son métodos muy conocidos. Entonces la idea es que se críe el método ya está constituido y validado y, y se trabaje en cualquier comunidad de la misma forma. Claro que llevando en consideración aspectos que son específicos a cada comunidad. Entonces, por ejemplo, ahora este método se está llevando a otra comuna en Curitiba donde no hay el río. Ahí el problema es otro, es una pavimentación, no hay un árbol. Entonces, se cambia un poco el énfasis, pero la metodología es la misma. Y la idea de habernos ido a Medellín y haber conversado con Eliana y con ustedes, que gentilmente nos recibieron y también fuimos a EAFIT, es justamente que podamos aprender juntos. Lo que estamos haciendo hoy aquí precisamente es buscando fuentes de intercambio de pesquisadores, de investigadores, sea a través de las universidades o a través de otros ámbitos, de estudiantes, donde, por ejemplo, Sergio pueda venir aquí, Sergio, alumno de doctorado de Eliana, venga aquí, teste el método y lo teste allá en Comuna 8. Son diferentes comunidades, pero con problemas muy parecidos. Allá el problema no son las inundaciones, es la pendencia, ¿no? EAFIT, por ejemplo, está trabajando mucho la cuestión de el urbanismo de alta montaña, cómo trabajar este territorio para que no se caiga. Entonces, estas costuras, ellos llaman de tejeduras urbanas, son lo que yo estoy diciendo aquí, tenemos nadie en salud pública. Y cuando trabajamos el urbanismo táctico, estamos también trabajando la salud pública. Los árboles nos traen un tipo de salud pública, por ejemplo, filtran el aire, reducen las islas de calor. Trabajando la organización espacial, vamos a trabajar la cuestión de los vectores. María Lucía coloca muy bien la cuestión de la dengue, de los vectores. Curitiba está infestada de dengue, el Brasil, mejor dicho,
¿Cómo podemos trabajar esto? Pero trabajarlo también con las cuestiones, no solo son vacunas, el urbanismo puede ayudar, tipos de árboles, tipos de sembríos, tipos de formas y la información de la población para que las casas sean más protegidas. Todo esto se trabaja juntos y no tenemos en este momento nadie de salud pública en nuestro equipo. Entonces estamos muy de ojo en ustedes para que este intercambio se trabaje. Entonces, en este sentido, y como les digo, enfatizando, el método él es sencillo, la idea es justamente que sea replicable. Muchas gracias, Livia, por compartirnos y también por ese ejercicio y avance que se está haciendo con la Universidad de Antioquia para que con profesionales que están en formación se puedan replicar estos ejercicios en nuestro territorio. Enhorabuena, qué bueno poder hacer una cartografía social que nos permita estrategias de adaptación al cambio climático. Bueno, Sí, con respecto a lo que, con esta misma pregunta de cómo se pueden replicar soluciones basadas a comunidad en otro contexto, quisiera escuchar a María Lucía que nos cuente desde los asuntos de salud infantil si conoces soluciones basadas como proyectos que se hayan desarrollado con la salud infantil y cómo crees que estos se pueden replicar en otros contextos. sí. Con respecto a cómo replicar, yo estoy convencida que el tema es hablando, ¿no? Y las metodologías que han mostrado ser exitosas, no solamente con niños, niñas y adolescentes, sino en general con todos los grupos, especialmente los más vulnerables, son los diálogos de saberes, en donde, por supuesto, hay que tenerla clara para que sea exitosa y efectivamente tenga los resultados que uno espera, pero en donde se comparte el conocimiento, es decir, yo parte de la crítica que muchas veces se hace, por ejemplo, a grupos focales o este otro o entrevistas, todo eso es como que uno coge la información, pero ¿y la comunidad qué? ¿O los niños qué? Entonces, en estas metodologías de diálogos de saberes, siempre tú estás también entregándole un conocimiento al grupo con el que estás trabajando. Entonces, estoy convencida que esa metodología es fundamental para el tema y siempre teniendo en cuenta la autonomía progresiva. Es totalmente diferente tener una conversación con un grupo de niños de 8 años que con un grupo de niños de 17, o probablemente incluso más pequeñitos, porque de acuerdo a su desarrollo y a las capacidades que van adquiriendo a medida que van creciendo, tienen las capacidades de tomar decisiones y de opinar frente a realidades. Las opiniones de los niños deben ser siempre tenidas en cuenta. En pediatría casi siempre como que uno quisiera poner límites, pero con el tema de desarrollo es difícil decir desde los 4 o desde los 5. Más o menos entre los 4 y 5 años ya empieza a haber un pensamiento abstracto y la capacidad de razón, o sea, de interpretar lo que está ocurriendo en el ambiente. O sea, estos temas son bien interesantes porque si se tiene en cuenta el nivel, el momento del desarrollo de cada uno de los niños con los que se está conversando, con el grupo de niños que se está conversando, muy seguramente podemos tener unos resultados bien interesantes y alrededor de, cuando es con niños, alrededor de eso, obviamente está el juego, está el dibujo, están los juegos de roles, la conversación misma. Y definitivamente todo esto con un tema de consentimiento y asentimiento informado y no ponernos ahí como a hacer cosas con los niños que están, que podría generar un riesgo. Y en estas situaciones, obviamente cuidando la no revictimización. No he trabajado, como lo dije inicialmente, en temas de salud ambiental. Sí he trabajado en otros temas de salud, incluso con niños hospitalizados, derechos de los niños hospitalizados, como todo esto. Entonces, por eso me atrevo a hablar con tanta seguridad del tema de los diálogos de saber, con la metodología de diálogos de saberes, siempre dejándoles una enseñanza, algo que puedan apropiar y que ellos sientan que aprendieron algo, o sea, que hay algo distinto, me parece que es fundamental. Entonces, esa sería una recomendación para trabajar con infancias y adolescencias. Muchas gracias, María Lucía. Súper interesante lo que planteas. Si nos puedes compartir quizás la metodología de diálogo de saberes para que la exploremos, creo que podría ser muy ganador también para la red que estamos tratando de consolidar, Súper. binario transdisciplinario, y que podamos, que el conocimiento pueda ser gestionado entre las personas que participamos y también pues
quienes no asistieron hoy, esta sesión está quedando grabada y la idea es que la podamos publicar por el YouTube del seminario transdisciplinario, entonces que podamos facilitar de alguna manera esos insumos que venimos trabajando. Por acá en el chat, Livia Patricia nos compartió un asunto de unos grupos de guardianes del clima. Ahora que te vuelvas a tomar la palabra, nos puedes compartir un poco más acerca de ese proceso. Y María Victoria Izaza nos habla de la necesidad de diversificar los cultivos para que se adapten mejor a climas más cambiantes, investigar y desarrollar soluciones innovadoras para la prevención y la gestión de catástrofes naturales. También Livia estaba un poco conversando también con los comentarios que está aportando María Lucía a la conversación. Entonces, bueno, voy a continuar con la otra pregunta que quería preguntar para ambas, y es, ¿cuáles creen que son los mayores desafíos que encuentran los movimientos sociales o en estas soluciones basadas en comunidad para llevar esas iniciativas de adaptación al cambio climático? No sé quién quiera comenzar a dar respuesta de esta pregunta. Eh, María Lucía, Dale, no, dale, yo, dale. yo. Ujú. Eh, bueno, yo hablo del punto de, ¿puedo? Sí. Yo hemos dado cuenta, hay varios desafíos. Uno de ellos es la gentrificación, ¿no? En el sentido de que muchos de estos territorios se tornan de alguna forma lugares de interés para el malentendido desarrollo de las ciudades. Entonces, esto está creando un conflicto espacial, una tensión inmobiliaria muy fuerte en las ciudades que hace con que haya una política exclusiva, higienista y que expulsa a estas personas de su territorio. Entonces hay un interés en no oírlos. Esto se nota mucho especialmente en las comunidades urbanas y periurbanas, donde la gente pues no es muy contemplada en ninguna de las políticas públicas de desarrollo de la ciudad. Entonces se ven grandes fracasos en los proyectos de habitación social, grandes fracasos en áreas de la ciudad que no están ocupadas, entonces se deja que se valoren y después se entra con grandes proyectos de urbanización. Este es un problema. El otro problema es la desestructuración social. Como bien sabe Colombia, donde hay violencia, la comunidad está muy frágil y no tiene ni tiempo para organizarse. Entonces, una comunidad desorganizada también es muy interesante para quien no desea hacer nada. Yo digo a veces que el narcotráfico no le conviene solo al traficante, le conviene a mucha otra gente y eso es muy cruel. Entonces, uno se pregunta por qué tantos años cuestiones muy sencillas no se han resuelto. Es porque tal vez no haya un gran interés inmediato. Entonces, esto es muy triste, pero es verdad. Entonces, el gran desafío yo creo que me parece que es la gran mudanza, cambio de paradigma, es que nosotros como universidad y como institución científica les estamos dando también a los niños. Los niños en 5 años no serán más niños. Si hablamos con ellos desde ahora, ya no se irán al narcotráfico, ya se sentirán actores. Este programa Guardianes del Clima es hecho justamente de forma estratégica, no es algo bonito ni nada pues figurativo, no. La idea es que estos niños crezcan reconociendo a su territorio, amando a su territorio y empoderándolos. Pero claro, no podemos llegar allá con una tesis de doctorado y salir. Hay que permanecer en la comunidad, porque ellos, en cuanto ellos no estén bien estructurados entre ellos, no se los puede abandonar. Y llevarlo al poder público. Traer, por ejemplo, a la Defensoría Civil no fue solo para que ellos planearan algo y ayudaran, sino también para que se creara un vínculo afectivo. Curitiba tiene vergüenza de sus comunidades, Curitiba les da la espalda, es algo sucio, es algo que no, la gente no entra, tiene miedo. Entonces la organización territorial también tiene este propósito, integrar
a estas comunas como algo bonito, que no sea solo una comuna 13 que se visite, es un ejemplo muy lindo, pero que no sea solo un lugar turístico, que sea un lugar pulsante en la sociedad, donde se entienda que esta gente también aporta a la ciudad. Entonces yo veo esas cuestiones, el urbanismo, la gentrificación y el dar voz a través de la institucionalización de este diálogo organizado. Aquí en Brasil, algo que funcionó extraordinariamente bien en la pandemia para ayudar al poder público, si no se acuerdan, teníamos un gobierno negacionista que decía que no existía la pandemia. Entonces, lo que funcionó en San Pablo especialmente fueron los agentes comunitarios, los médicos de calles. O sea, que se organizaron entre ellos en manzanas y esta gente salvó a mucha gente. Y si llevamos esto al ámbito no solo de la salud, pero de la organización social, es perfecto, me parece, pero es algo que ellos solos no lo van a hacer. Necesitan ayuda de fuera, ayuda reconocida. Y las redes sociales, uno lanza, la imprensa, por eso digo, el activismo también va junto. La universidad tiene que ser activista también. María Lucía. Ujú. Sí, de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo veo cuatro retos importantes. Uno, el cambio de paradigma, así efectivamente apropiar la que conozco mejor que la propuesta o cualquier otra, pero la propuesta de One Health o de cualquiera que articule el que uno tenga conciencia de que una vida digna, una vida buena está relacionada también con una vida digna y buena de seres sintientes, seres no sintientes, y de que vivimos todos en una sociedad en donde hay personas, animales y cosas literalmente. Entonces, ese lo veo como un gran reto. Otro gran reto es la sostenibilidad de las iniciativas. O sea, que desde ya, cómo va a ser la gestión de recursos mientras se eleva más conciencia o mientras aparecen más problemas y toca, que es lo que uno no quisiera, ser reactivo a las realidades que vienen, pues. Otro tema que me parece importante es cuando estos grandes movimientos empiezan a consolidarse, empieza a haber fraccionamiento al interior de los mismos por los protagonismos. Creo que eso es algo en lo que hay que pensar desde el comienzo para trabajarlo y ver cómo desde el comienzo estamos unidos hacia allá algunas formas de pensar que sean distintas, pero el propósito es común. Y solamente a manera de anécdota, en algún momento hablábamos con los estudiantes, y estoy hablando otra vez de paradigmas. ¿Será que va a llegar rápidamente una moda en la que todos seamos calvos? ¿Cuánto agua gastamos lavándonos el pelo? ¿Qué huella de carbono dejan los champús y todos los productos para el cuidado del pelo? ¿Cuánta agua se gasta? Como todos estos temas. Esa sería alguno de los estudiantes se hacer una medida que si lo convierten en una moda y todos fuéramos calvos, entonces probablemente también estaríamos contribuyendo, y lo digo como manera extrema y a manera de anécdota, porque son cosas así a las que hay que empezar a acostumbrarse. O sea, el tema de cambiar los hábitos que generacionalmente venimos teniendo, no es tarea fácil. Entonces, bueno, yo creo que retos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo inicialmente los empezaría a dejar por ahí. Muchas gracias, María Lucía. Qué interesante lo que mencionan, retos desde asuntos urbanos, desde la desestructuración social y esa comunidad que también se encuentra frágil porque está también en unos asuntos de supervivencia, el asunto y la necesidad de poder dar voz y allí la importancia de que planteemos diálogos donde realmente haya una escucha activa, donde nos miremos a los ojos, donde partamos por las cosas que nos solapan y muchas veces aquello que nos solapa es que somos seres humanos, que sentimos, que tenemos emociones, entonces creo que es formular estrategias que nos permitan caminar hacia allá y es todo un desafío también empezar a desestructurar esas prácticas que hemos tenido donde no conectamos con el otro, sino que es solamente conectar con un tema pero que realmente conectemos desde allí, desde el ser. También muy interesante lo que plantea María Lucía de el cambio de paradigma, hacer cosas disruptivas. Suena bastante loco aquello de, bueno, necesitamos estar calvos, pero realmente es pensar en cosas disruptivas que
que permitan adaptarnos al cambio climático y empezar a mitigar también esos efectos que hemos realizado sobre los ecosistemas y el recurso natural. Bueno, yo quisiera aperturar la conversación. Por aquí en el chat, María Victoria ha estado participando activamente. Voy a leer el mensaje que nos dejó. Total, la explotación de la tierra sin control, afectando el agua y la salud pública. El consumismo, no practicamos la economía circular. Siento dolor por los animales, como el oso que necesita el frío y ya está perdiendo su hábitat. Y así se pueden dar muchos ejemplos. María Victoria, si de pronto quisieras abrir el micrófono, bienvenida. La idea es que podamos también en este ejercicio de crear red a través del seminario, pues puedan haber más voces, además de la persona que modera y los ponentes. Entonces, si quisieras abrir micrófono o si alguien más en la sala desea hacerlo, bienvenidos. Este es el momento para que conversemos un poco y abramos el diálogo. No sé si alguien en la sala desea compartir sus apreciaciones o si tiene una pregunta. Espero nos estén escuchando. Sé que está malo el micrófono. ¿Alguien más en la sala quisiera hacer algún aporte? Esperando que nos hayan prestado atención, estén escuchando y nos hayan planteado. Yo hacía una reflexión en estos días, por ejemplo, con los niños. Los niños les preguntas algo y quizás, y muchas veces hay que dar el tiempo de espera para que se piense y se formule la respuesta o una buena pregunta, porque tendemos a no darnos la pausa de pensar y formular preguntas. Entonces, bueno, voy a, antes de que, hola, ¿quieras? Bueno, es libre. Aló. Bueno, hemos tratado de compartirles unas diapositivas por asuntos logísticos, hemos tenido inconvenientes, entonces quiero compartirlas también mientras piensan preguntas, compartirles un poco lo que les queríamos contar. El seminario hace parte de las acciones a corto, la implementación de acciones a corto plazo del plan de adaptación a cambio climático. A esta plataforma que desde la Gobernación de Antioquia tiene una página web en la que pueden consultar y visitar la información que allí está dispuesta. El proyecto viene implementándose desde su formulación en 2019. Entonces allí pueden encontrar información de valor para que se conecten con las acciones que se vienen realizando. Y queríamos también compartirles conceptos que son básicos para pensar en la adaptación a cambio climático. Uno de ellos es el tema de vulnerabilidad a cambio climático y allí se plantea la susceptibilidad que tienen los sistemas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos climáticos extremos. Depende la vulnerabilidad frente al cambio climático, depende de factores como la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. También otro de los conceptos que queremos que dentro del seminario se tengan presentes son los asuntos de adaptación, que son los cambios que realizan las comunidades en su forma de vivir para disminuir los efectos del cambio climático en salud. El concepto de cambio climático, que es esa transformación de diversas variables climáticas en un periodo largo de tiempo y que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana porque estamos alterando la composición de la atmósfera y la vida en el planeta. El propósito también del seminario es ayudar a hacer esas relaciones, porque en un mundo cada vez más interconectado y desafiante, la salud planetaria se convierte en una prioridad global, entendiéndonos que somos unos con la vida
y con el ambiente que habitamos y que de eso también depende nuestra salud. Entonces, por eso queremos, y es una invitación abierta que hacemos desde el seminario, a que dialoguemos Ok. esta realidad para poder transformarla. Cuando se estaban uniendo al Zoom, había una última pregunta que se realizaba y era si estaban interesados en hacer parte de la red de actores por la adaptación a cambio climático desde la salud ambiental en Antioquia. Entonces, deseando que nos podamos empezar a conectar y a consolidar como red, también con el objetivo de hacer una gestión del conocimiento juiciosa de estas sesiones y de las siguientes que tendremos, queríamos finalizar con esta pregunta, si hay un interés de pertenecer a esa red de actores, ya quedó registrada dentro de su registro en Zoom Súper. y invitarlos a la próxima sesión del seminario. Vamos, que es dentro de 2 semanas, tendremos la próxima conversación el 14 de noviembre. Esta será sobre cómo es la acción de las empresas para la adaptación a cambio climático. La idea es que podamos tener conversaciones con diferentes actores porque creemos que solo desde la base y con todos los actores podremos dialogar para comprender la realidad que estamos viviendo como sociedad ante el cambio climático y transformarla. Voy a preguntar por acá en el chat, nos han dejado varios comentarios es sobre la asistencia y María Victoria, no, Camila, dime, hola, quisiera participar con un comentario y una pregunta. de una, por supuesto. Hola, buenos días. Un gusto pues volver a saludar a la profesora Livia con la que tuvimos la oportunidad de conversar acá en Medellín. También saludar pues a María Lucía. Muchas gracias pues por esta experiencia. Digamos que un asunto muy particular y es que para adaptarnos, para tener digamos ese seguimiento, ese monitoreo frente a lo que hacemos con comunidades, pues precisamente eso es adaptación. Cuando nosotros les damos ese empoderamiento y les damos esa cultura estadística del solo hecho de registrar cada cuánto pasa algo, dónde permanece y poderlo espacializar en este caso con ejercicio de cartografía social e incluso me llamó mucho la atención pues los mapas así de calor, de concentración que ya pasan una cartografía técnica. Pues digamos que ese es el reto de aterrizar ese conocimiento técnico frente a las comunidades que también necesitan visibilizar hechos de forma espacial que pasan en sus comunidades. Entonces también digamos relacionándolo con también con la presentación de María Lucía en términos de este activismo, pues fíjense que cuando hacemos estas labores, que en este proyecto pues estamos haciendo mucho campo y lo estamos precisamente haciendo a través de la identificación de mapas, pues las personas siempre dicen, comienzan a identificar cómo es el léxico, yo pertenezco, yo estoy dentro del polígono, no estoy fuera del polígono, entonces cuando comienzan a hacer esas relaciones de corte geográfico, pero también lo resaltan en términos de, oiga, ¿qué acciones estamos haciendo para adaptarnos al cambio climático? Si son una población diferencial y cómo lo identifican, pues digamos que ese es el objeto frente a lo que es el ser de adaptarse al cambio climático. Y en este caso, pues hablándolo pues desde el tema de salud, pues que finalmente es la salud humana la que nosotros queremos impactar. Acá solamente pues una pregunta muy general, Livia en este caso, y bueno, también María Lucía también, si tenés conocimiento. Pero en estos proyectos, digamos, cuando tenemos esos alcances con comunidad, pues el reto siempre va a ser hacerlo sostenible, ¿no? Tener esa comunicación con ellos, retroalimentarlos, porque básicamente es vuelve una comunidad que se vuelve un actor base frente, en este caso, ejecutar acciones de adaptación, mitigación, en este caso con temáticas de cambio climático. Pero en sí, por ejemplo, en estos ejercicios, cuál ha sido como ese rezago, pues lo que llamamos a veces en teorías de rezago de imitación en términos de conocimiento, pues para las que las personas se empoderen con este tipo de prácticas, de técnicas, para poder visibilizar en un mapa lo que está sucediendo en su territorio. Gracias. Gracias, Juan Camilo, por la pregunta. Y Está Lidia, muteada. Tienes el micrófono apagado, Olivia. Sí, sí, Juan Camilo, bueno, qué gusto saludarte. Claro, estás ahí en la foto. Conversamos rapidito antes de subir a Comuna 8. María Lucía, ¿no te imaginas la subida que tuvimos a la Comuna 8 con los alumnos de Eliana?
y reuniones muy rápidas. Fue un día muy intenso, pero extremadamente productivo, y conseguí conversar con Ay, Juan qué Camilo y con el nombre de la chica, el proyecto maravilloso que están haciendo allá en las comunas en toda Antioquia. Es impresionante. Y lo que tú planteas es exactamente uno de los desafíos, y esto ya se conversó antes. Yo mencioné ahí en el chat, y María Lucía lo comentó, de cómo llegar a la comunidad de tal forma que lo que se haga resuene, que lo que se haga les suene a ellos. Entonces hicimos un trabajo muy grande primero. Antes de comenzar cualquier proyecto, es que no lo voté porque era mucha cosa. En la meta uno era enseñar qué y cómo actuar, enseñar qué y cómo, entendiendo que un niño de 5 años sentía la cuestión climática muy diferente a lo que un muchacho de 18 o a un señor de 71, que probablemente no habían ido a la escuela. Hicimos este trabajo y llegamos a algunas conclusiones en el sentido de comunicar cómo, para quién y de qué forma. Entonces, por ejemplo, salió mucho lo de las redes sociales en determinados grupos sectarios, y no. Y esto se va a llevar también al nivel de la comunidad. Pero además de, pues, de definir ya acciones, esto es otro proyecto, es un proyecto que ya está más o menos consolidado para definir acciones climáticas para estos varios grupos hectáreos. No trabajamos con clase social, los juntamos todos porque entendimos que era una cosa transversal, y como que la falta de información y las confusiones perpasan hasta nuestros alumnos de doctorado. Se les hicieron las mismas preguntas, y la confusión era como lo mismo si era gente de otras áreas, por ejemplo, un administrador o algo. Bueno, esto es una cuestión que llamó mucho la atención, pero al llegar a la cuestión de cómo permanecer en la comunidad, nosotros obtuvimos, y les voy a pasar la referencia. Comenzamos a preguntarnos exactamente por qué la gente no, después de todo lo que se ha hablado de los cambios climáticos, de la necesidad de adaptarse, porque no está llegando el mensaje y cómo hacer que ese mensaje quede. Llegamos a un autor que es un psicólogo sueco, y él indica en su libro los 5 Ds de por qué la gente no quiere hablar del cambio climático y por qué la gente no se adapta. Y este libro menciona 5 Ds, y uno de ellos se llama distance. Entonces, la distancia a lo que pasa allá en la Amazonia, están desflorestando allá. Yo nunca en mi vida he cortado un árbol, entonces esta gente está hablando de algo que no me interesa. Entonces, ahí viene la cuestión. Tenemos que traer la cuestión del cambio climático a la realidad del local, en cortar esta distancia. Entonces, por ejemplo, en Comuna 8 ya hablamos. El problema es que se va a caer todo eso. Entonces, no podemos hablar solo de la defensa del territorio de Comuna 8, pero sí qué hacer para ver si hay posibilidad, y hay posibilidad de que esta gente se quede en su territorio, y, y si no, ¿cuál es la solución? Y si se van a caer en ese territorio, ¿cuál es la solución para que funcione? Entonces, traerlo a su contexto. Ahí hay una huerta muy interesante, pero es una huerta de este tamañito. ¿Cómo hacer de esto una política pública donde se está trabajando la cuestión del uso de las plantas para, empleando el saber local de este señor que se llama Tolo, el señor Tolo? Trabaja de una forma muy orgánica. Yo no creo ni que él tiene un conocimiento empírico, cómo la gente está usando pues estas plantas para curarse de una gripe, y que esto se transforme en algo, pero política pública. Entonces el Estado vaya a plantar la huerta, va a ayudar a sostener el terreno, va a hacer lo que tenga que hacer, las terrazas y todo para acomodar a esta gente de una forma. Entonces, traer la adaptación climática, pero también en el lenguaje de la gente. Y otro no les voy a hablar de los 5, es el DOOM, que ya María Lucia lo menciona, el miedo. Si trabajamos el miedo, si trabajamos el malestar, olvídate, la gente se va, y vas a perder a quién, a los adolescentes. El adolescente está viviendo su vida, que se va pues, a amargar la vida. Entonces, el lenguaje es eso que tú dijiste, Juan Camilo, el empoderamiento. Yo no tengo las soluciones, yo intuyo que si vamos a trabajar, trabajemos el DOOM, que es algo muy importante. Si mis alumnos decían, hay muchos profesores aquí en la universidad también que dicen, es que hay que hablar de los gases de efecto estufa, es que hay que hablar de que no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Es bobada, eso es bobada a mi entender.
hay que decirles, sí, esto es muy desagradable, pero tú tienes el poder de ayudar a tu comunidad, de no. Una cosa que hicimos en este cuestionario con los niños de Vila Torres es preguntarles, este es un territorio muy sucio, muy mal estructurado, mucha basura en la calle, como les conté, y les preguntamos, oye, ¿y tú cuando salgas aquí del colegio, no quieres irte? ¿No quieres irte a otro lado de la ciudad? ¿No has pensado en salir de aquí? 99% dijeron que no quieren irse. Esto es un dato importantísimo, importantísimo. Y les decíamos, oiga, ¿no sería interesante tapar este río y hacer como unas canchas de fútbol? Sabes que el fútbol aquí es muy importante, unas canchas de vóley. Jamás queremos 100%. ¿Para qué esconder el problema? Queremos nuestro río, aman a su río. Esto es un dato para nosotros, es un dato. Esta gente tiene un afecto por su territorio, tiene un afecto por su paisaje y no es algo muy romántico, es algo real. Nosotros esperábamos que dijeran, pero claro, vamos a cubrir esto, necesitamos canchas deportivas. Entonces es muy, muy bonito y lo que hemos sentido es esto, la escucha pero activa con la cabeza, no con nuestras soluciones de arriba para abajo, de abajo para arriba, y esta escucha ha sido muy transformadora para todos nosotros. Te cuento y confieso que entramos en esta comuna con otra intención y el proyecto se ha ido adaptando, oyendo y amando a esta gente. Y de verdad es un amor que viene de verdad. Nuestros alumnos no quieren hacer otra cosa. Nosotros teníamos mucho problema de mantener grandes grupos en estos semilleros de investigación. Ahora decían, no, hay trabajo de campo, yo quiero ir. Hay trabajo sábado, hay trabajo domingo, yo voy, es increíble. Entonces esto, en este sentido, me parece que hay unos desafíos y unas cosas importantes a cambiar en nuestra cabeza también de académicos y de técnicos. Gracias, Livia, por esa apreciación. Así es. María Lucía, ¿desea agregar algo más? O reforzar que definitivamente son las comunidades las que dan el rumbo de los proyectos. Uno hace como un esqueletico y cuando hay participación comunitaria de verdad, como en el ejemplo que no, o en el ejemplo no, el trabajazo que nos comparte Patricia, pues esto está, eso definitivamente es así. Y quiere decir que, que están siendo tenidas en cuenta las cosas que dicen las personas. Por eso es que los proyectos se van adaptando a las realidades de la vida real. Así suena redundante, es súper chévere. A nosotros nos pasó una vez en Guainía, estábamos trabajando con pueblos indígenas, malaria, y bueno, y que con todo el tema de prevenir pues la enfermedad. Y yo me acuerdo cerrando taller, cuarto día, después de estar ahí trabajando por todos lados y eran diálogo de saberes. Y Pablo levanta la mano y dice una pregunta, y el bongo, su lancha, también lo tenemos que sacar del río, porque es que, les pasamos fotos de los mosquitos grandes y nunca habían visto fotos de los mosquitos grandes, que para nosotros eso fue una sorpresa. Dijo, que era el de la malaria, vive en la madera del bongo. Entonces, a raíz de eso, tomaron todos la decisión de sacar los bongos para que se sequen, pues con el sol de Guainía se secan en un minuto, y que no fuera un sitio en donde pudiera crecer la larva. Digamos, pasan cosas así. Entonces uno que ni se le, pues obviamente uno no vive allá, uno no es indígena, uno no tiene la costumbre, los que saben son ellos. Hay que valorar el conocimiento de cada persona que tienes. Tú tienes un conocimiento, claro que sí, pero el conocimiento de cada persona es el mayor del mundo, digamos, lo más importante que hay cuando estás trabajando siempre, y cuando estás trabajando en estas iniciativas, pues reconocerlo y valorarlo, pues mucho más. Muchas gracias, María Lucía. Qué hermosa reflexión para terminar este diálogo. Bueno, si no hay nadie más que tenga preguntas, agradecerles por la participación, por quedarse escuchando. La grabación de esta sesión quedará también en la página de YouTube. Agradecerles a María Lucía y a Livia Patricia por su disposición y por las excelentes reflexiones que nos han compartido en la primera sesión de este seminario transdisciplinario de salud ambiental y cambio climático de este semestre del 2024. Nos vemos en la próxima sesión y que tengan un feliz resto de día. Muchas Muchas gracias. gracias.